amigos de Punto de Corte, a su programa Desencadenados, un espacio creado para analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela desde el relato de las víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. El pasado mes de enero fue allanada la sede de la ONG Azul Positivo por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Durante este procedimiento fueron detenidos arbitrariamente 5 trabajadores humanitarios, los cuales están siendo acusados por los delitos de obtención indebida de bienes, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Hay una responsabilidad de protección que tienen los estados con las organizaciones no gubernamentales, al igual que con los defensores de los derechos humanos. Estas fueron las palabras del director de Acción Solidaria, Feliciano Reina, luego de que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, irrumpieron en la sede de la ONG ubicada en Caracas el pasado 7 de septiembre del año 2020 por una presunta denuncia sobre el manejo irregular de donaciones de medicinas del Programa de Acción Humanitaria. Durante los últimos 2 años, la administración de Nicolás Maduro inició una arremetida contra las ONGs y asociaciones civiles en Venezuela. El segundo al mando del madurismo, Diosdado Cabello, desde su programa televisivo amenazó con aplicarles todo el peso de la ley. Vamos a introducir la semana que viene en la Asamblea Nacional Constituyente la revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países y que eso sea utilizado. Rodolfo, ¿nos ayuda ahí, Rodolfo? Nos ayuda ahí, Rodolfo. Rodolfo es abogado y conoce de este tema. Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. Ya basta, ya pues. Ya basta pues. Ya basta. Después van a decir que están perseguidos, está bien. Las acciones contra Acción Solidaria también se repitieron a inicios del año 2020, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana allanaron la sede de Preparafamilia e intentaron decomisar los insumos que iban a ser entregados a los niños y adolescentes recluidos en el Hospital JM de Los Ríos. Están cometiendo aquí abuso de poder. ONG como Fundación Mavit, Mi Convite, Alimentos Solidaridad, Provea y Otro Enfoque han sido víctimas de allanamientos, decomisos de medicinas e incautación de aparatos electrónicos útiles para continuar su labor y hasta detenciones arbitrarias contra sus trabajadores humanitarios. Así fue el caso de Azul Positivo, una asociación civil ubicada en el estado Zulia, en donde funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar irrumpieron el 22 de enero y detuvieron a 5 trabajadores, que apenas el pasado 10 de febrero fueron puestos en libertad condicional. Según el Centro para Defensores y la Justicia, se registraron en el año 2020 303 ataques contra estas organizaciones. 192 estuvieron dirigidos hacia las ONG, mientras que 111 de los hechos fueron individualizados contra personas defensoras de los derechos humanos. Bueno, estamos reuniendo la comunidad de Petrasur y Los Rosales. Azul Positivo ha venido dando unas ayudas a nuestras comunidades, tales como talleres sobre COVID, salud sexual, implantes anticonceptivos. Luego son beneficiarios con una tarjeta de alimentación, las cuales se han beneficiado más de 70 niños con sus papás y sus mamás como tal. También han entregado folletos como a las personas, cómo se puede prevenir el COVID. Como lo escucharon anteriormente, los amedrantamientos contra las organizaciones no gubernamentales han aumentado durante los últimos 2 años. Asociaciones como Preparafamilia, Mi Convite, Provea, Acción Solidaria han sido víctimas de esto. Por esto, en esta oportunidad vamos a conversar con el abogado Alid Daniel, director de la ONG Acceso a la Justicia. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Empecemos. ¿Por qué cree usted, como director de Acceso a la Justicia, que aumentó
amedrentamientos, las amenazas, los allanamientos por parte no solamente de funcionarios policiales del Estado, sino de dirigentes que conforman el chavismo. Y se lo coloco en el marco de que en el 2020 existieron pronunciamientos y se emitieron informes importantes de organismos como la Misión Determinada de la ONU, la Organización de Estados Americanos también emitió un informe, y las acciones de la Corte Penal Internacional. ¿Cree usted que esto hizo que el Estado venezolano iniciara esto? Sí, nosotros creemos que hay varios factores, ¿no? Uno, el más importante es el que usted está señalando, en el sentido de que efectivamente, digamos, los golpes más importantes, por llamarlo de alguna manera, las afectaciones más importantes a la imagen internacional del gobierno, han venido de estas entidades, de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, ambos órganos que, como sabemos, por primera vez señalaron a un gobierno latinoamericano en ejercicio como autor de crímenes de lesa humanidad, cosa que pone al gobierno venezolano dentro de un club muy infame, que es el club de los acusados de crímenes que están en el Estatuto de Roma, que son hasta ahora pues muy pocos. Estamos hablando de Siria por crímenes de guerra, estamos hablando de Myanmar por genocidio y ahora el caso venezolano. Entonces, obviamente, estas acciones, tanto de la Fiscalía como de la misión, no han sido generadas o no hubiesen sido posibles si las ONGs no hubiesen justamente proporcionado información, puesto a las víctimas en contacto con esas entidades y trasladado el testimonio de las víctimas sobre estos temas. Entonces, por eso consideramos que esa es la razón principal, es decir, se dieron cuenta de que era necesario para ellos atacar a las ONG porque eran un medio de filtrar información que para ellos se está convirtiendo en información sensible. Al mismo tiempo, hay otra razón que tampoco es menor, que es el hecho de que las ONGs humanitarias, es decir, estas ONGs que son las que se encargan de llevar medicina, llevar alimentos, como el caso de Convite, como el caso de Acción Solidaria, como el caso de Azul Positivo, estaban manejando información o están manejando información que al gobierno también le es sensible. Es decir, cuando Susana Rafali hace estudios, por ejemplo, sobre niños en desnutrición crónica, esa información el gobierno no quiere que se sepa. O sea, cuando Susana Rafali dice que del año 2019 al año 2020 se duplicó el número de niños con enfermedad, con desnutrición crónica, obviamente esa información que ella está dando, que la está dando porque la está viviendo, no porque se la contaron, eso al gobierno no le interesa. Y el último elemento, que siempre hay que buscarlo, es el elemento dinero. Entonces, miren, ¿cómo es eso? Bueno, porque justamente la ayuda humanitaria implica desembolsos importantes de dinero. Y ese flujo de fondos que se dan a través del marco de Naciones Unidas, el gobierno desde un principio, nunca lo ha ocultado, ha querido que se canalicen a través de los programas oficiales. Pero, como ya sabemos, esos programas oficiales, primero, no son ninguna garantía contra la corrupción, que es la preocupación más importante, y en segundo lugar, esas ayudas del gobierno no obedecen a los dos principios básicos de la ayuda humanitaria, que son la imparcialidad y la neutralidad. Entonces, por eso es que Naciones Unidas no puede canalizar esos recursos a través de esos medios. Entonces, todos estos elementos han hecho que ahora quienes están tratando de ayudar a los más necesitados, ahora resulta que son los perseguidos. En pocas palabras, las ONG pasaron a ser una amenaza para la administración de Nicolás Maduro. Efectivamente. Me comentaba lo del financiamiento. Aquí entramos en el detalle de las declaraciones que dio el segundo al mando del chavismo y diputado a la Asamblea Nacional Oficialista, Diosdado Cabello, donde en su programa El Mazo Dando, en reiteradas oportunidades, ha arremetido contra las organizaciones no gubernamentales. Específicamente dijo en uno de sus últimos programas que él se encargará de presentar ante este Parlamento una modificación de ley para aplicarles todo el peso de la ley a las organizaciones por el financiamiento. Su justificación, o lo que él dijo en ese momento, fue que Estados Unidos envía dinero a las ONG con fines terroristas. Explicó exactamente, Provea, le dijo, ustedes reciben dinero para desestabilizar el país. Como Estado, ¿cómo él o ellos
la administración de Nicolás Maduro podría comprobar que tienen el financiamiento que ustedes reciben, pero que estos fines son terroristas. Es que ese es el punto. O sea, ¿cuál es, que se nos diga cuál es un solo acto de alguna ONG de derechos humanos o derechos humanitarios que pueda ser calificado como un acto terrorista? Es que justamente el hecho de que no exista ese hecho terrorista lo dice todo, porque si lo hubiese, le aseguro que Caracas estaría empapelado con imágenes de ese hecho, de existir. Entonces, justamente el que tenga que decir que hay que modificar la ley es otro elemento, porque justamente la ayuda humanitaria hoy no es delito. Es decir, que una ONG, por ejemplo, Caritas Alemania, que es una organización de la Iglesia Católica, a Caritas Alemania quiere dar $200.000 para que Susana Rafali o Azul Positivo o Acción Solidaria u otras organizaciones den, por ejemplo, comida a los niños de La Vega, ¿en qué código penal de qué país del mundo puede ser eso un delito? O peor aún, ¿cómo puede ser calificado eso terrorismo? En el caso particular de Azul Positivo, el programa que está siendo cuestionado es un programa que es así tal cual. Una de la ayuda internacional se transfieren unos dineros, esos dineros se utilizan para pagar unas tarjetas prepagadas, esas tarjetas prepagadas se dan a familias que están en situaciones que ellas mismas dicen que sin esa ayuda estarían comiendo de la basura, y ellas compran con esas tarjetas prepagadas en comercios de la zona. Y cuando compran los alimentos de la canasta básica, le toman una fotografía para que quede constancia que fue lo que se compró. ¿Qué de todo lo que he dicho es ilegal? ¿Qué de todo lo que he dicho es terrorismo? Absolutamente nada. Por eso es que tienen que modificar las leyes, porque justamente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico actual, no hay un blanqueamiento de capitales, un lavado de capitales, que también como lo han querido ver. El lavado de capitales o la legitimación de capitales, que es el nombre correcto, implica dos cosas. Primero, que el dinero sea ilícito, es decir, que la persona venda drogas, que la persona haya robado el dinero, que la persona sea corrupta y quiera limpiar ese dinero. Y dos, que el dinero yo justamente lo blanquee, es decir, compre una casa y después venda la casa, y cuando la venda, entonces ya el dinero me regresa limpio, entre comillas, ¿okay? Porque ya puedo decir que el dinero viene de la venta de la casa. En estos casos no se cumple ni el primero ni el segundo supuesto. Primero, porque los fondos vienen de la cooperación internacional, y dos, porque el dinero termina en manos de los beneficiarios a través de la comida que compran. Entonces, obviamente no hay ninguno de los supuestos. Por eso es que por eso es que justamente el hecho que diga que tienen que cambiar las leyes te está diciendo que es que no han cometido ningún delito, porque precisamente no hay ley que lo prohíba. Recalquemos a nuestros amigos de Punto de Corte que nos están viendo hoy que usted acaba de nombrar legitimación de capitales. Ese fue uno de los delitos por los que están siendo acusados los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo, una ONG ubicada en el estado Zulia y que buscaba ayudar a las personas que son VIH positivo y personas en condición de extrema pobreza. Aparte de eso, los están acusando de obtención indebida de bienes y asociación para delinquir. Así es. Le pregunto ahora, me decía, no se puede porque no se establece, no está establecido todavía esto. ¿Y por qué a ellos los acusan de esto desde la administración de Nicolás Maduro? Bueno, pues justamente por el último de los elementos que conversábamos, es decir, hay un flujo de dinero y el gobierno le gustaría que ese flujo de dinero lo manejaran ellos, ¿no? Pero el tema es que justamente como son aportes privados, es decir, en el caso de organizaciones internacionales, como puso por el caso de Caritas, pero puedo poner otro, puedo poner Oxfam, hay muchas organizaciones humanitarias que dan aportes para ayudas humanitarias. Entonces, esas organizaciones prefieren dar su dinero a gente en las cuales confíen. Ojo, y además hay que decir que estos dineros no es que
le dan azul positivo, toma aquí esta cantidad y haz con ella lo que te dé la gana. No, señor, yo le puedo decir de primera mano que esas organizaciones, una de las cosas que más trabajo le da es cómo rinden cuentas de los... Claro, por eso es que se enmarcan dentro del trabajo de Naciones Unidas, porque eso tiene unos parámetros de cumplimiento y además tienen que rendir cuentas de esos dineros. Entonces, no es que, como hacen los políticos, que le dan una plata y ellos verán qué hacen. No, no, no. Aquí hay una rendición de cuentas muy rigurosa. Al punto que en el caso particular de Azul Positivo, es una gente que es tan seria en lo que hacen que ellos tienen estadísticas. Ellos te dicen, desde el año 2005 para acá, tenemos más de 40.000 personas beneficiadas por los trabajos que hacemos, tanto en temas de HIV como en otras materias. Pero el año pasado, solo el año pasado, hubo 9.999 exámenes de HIV, absolutamente gratuitos. Y eso, por supuesto, lo saben porque es que tienen que rendir cuenta de esa plata. Entonces, justamente, si aquí hubiese en el manejo de la ayuda humanitaria la mitad de la transparencia, ya no digo la mitad, la 10ª parte de la transparencia que hay en el manejo de esos recursos en el sector público, le aseguro que la corrupción y el saqueo que han hecho en Venezuela sería mínimo. ¿Existen ONG que han recibido ayuda del Estado? Claro, sí, y es que además es lógico, porque hay muchos sitios donde lo normal es que, hablamos de esto, porque en países es normal que el Estado brinde ayuda a las organizaciones. Es que eso es lo increíble. El gobierno ha generado una emergencia humanitaria y los que están tratando de ayudar a que esa emergencia humanitaria tenga un poquito de menos impacto, usted los persigue. Entonces, para mí el ejemplo que lo pone más claro, más gráfico, es que imaginemos un país que provoca una guerra, la Cruz Roja atiende a los heridos de ese ejército y ese ejército meta preso a los de la Cruz Roja que los está atendiendo a ellos mismos, ¿no? Entonces, es una cosa, es que es absolutamente ilógica, ¿no? Es surrealista, que los que están tratando de ayudar son los que están siendo perseguidos. Y todo por un tema de control sobre tanto de la información que manejan estas organizaciones como por el flujo económico que eso genera. Ahora, por otra parte, sabemos que existe el derecho internacional. ¿Hasta qué punto pueden proteger los organismos internacionales a las ONG venezolanas y a los que integran estas organizaciones? Y lo pregunto en el marco de que se haga esta modificación que dijo Diosdado Cabello. Claro. ¿Hasta qué punto pueden ellos intervenir dentro de la justicia venezolana? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente las organizaciones internacionales no tienen una manera de intervenir o prohibirle al gobierno que haga, pero sí le pueden recordar la cartilla, como de hecho ha ocurrido. Es decir, tanto ONUCIDA como el secretario, la última declaración fue del propio secretario general de Naciones Unidas a través de su portavoz, recordándole, y esto es muy importante porque es que él no dijo que sean sometidos a un juicio justo o que se les reconozcan sus derechos, dijo no, que se liberen. O sea, que cuando el secretario general de Naciones Unidas te dice, es que tú tienes que liberar a estas personas, te está diciendo que es que no había ninguna razón para que estas personas estuvieran detenidas, en primer lugar. O sea, te está diciendo que la detención es arbitraria, como efectivamente lo es. Entonces, cuando ya Naciones Unidas, a través del secretario general, que esto hay que destacarlo mucho, porque este secretario general, a diferencia de Ban Ki-moon, que en el año 2015, en agosto del año 2015, fue el primero que dijo que en Venezuela había una emergencia humanitaria, este secretario general en particular ha sido muy renuente a tocar el tema venezolano, lo ha hecho en contadísimas ocasiones. Entonces, para que este secretario general, que ha sido tan modesto con el caso venezolano, se haya pronunciado y haya pedido la liberación de estas personas, te está diciendo que lo que está ocurriendo es una cosa atroz. Ahora, obviamente esto viola el derecho internacional en el sentido de que la ayuda humanitaria no puede ser criminalizada, en que la ayuda humanitaria no es delito y efectivamente si el gobierno pretendía levantar su imagen con lo que está haciendo el fiscal, con estos juicios que son una escenografía para tratar de hacer ver que en Venezuela se están respetando los derechos humanos y con este limpiamiento de imagen que se le quiere hacer al FAE, ahora con esta persecución de la ayuda humanitaria, creo que llegaron a un nivel todavía más bajo, porque una cosa es perseguir a disidentes políticos, que por supuesto es una atrocidad, pero mucho peor es perseguir a personas que te hacen trabajo humanitario y que lo que hacen es dar comida a los más necesitados de este país. Por supuesto. La ONU hace unos días anunció de manera temporal
la suspensión del financiamiento a las ONGs en Venezuela. ¿Qué tan grave puede ser para ustedes como organizaciones, para las personas que se benefician de todo este tema de ayudas, estas acciones en un país que no lo decimos nosotros, sino ya hay informes, ya hay organismos internacionales que lo dicen, que está atravesando una grave crisis humanitaria? Sí, las consecuencias son terribles. No tenemos los números exactos de ese programa en particular. Yo sí le puedo decir que son más de 30 programas. Es decir, ese de Azul Positivo, de lo que llaman transferencia, no solo lo hace Azul Positivo, hay muchas organizaciones a nivel nacional que hacen esos programas. Y hasta donde sabemos son más de 30 programas que a nivel nacional ahora están paralizados. En el programa general de ayuda alimentaria, Naciones Unidas en diciembre publicó un informe donde señalaba que había más de 40.000 beneficiados. Entonces, así a bote pronto podemos decir que por lo menos hay 40.000 personas que están siendo perjudicadas, que no tienen ayuda humanitaria y que no se sabe cuándo la van a volver a obtener, porque ese es el tema. Como justamente no han hecho nada malo, porque tú me dirás, bueno, es que usted hizo esto malo, corríjalo. Pero es que ¿dónde está lo malo que hemos hecho? Entonces, ¿qué es lo que voy a corregir? Entonces, claro, Naciones Unidas, obviamente protegiendo a sus socios, está diciendo suspendamos, pero protegiendo a sus socios, a los trabajadores humanitarios, que es algo correcto, se está perjudicando ahora a los beneficiarios finales que tienen el derecho de recibir esa asistencia humanitaria, que eso es otro punto que quiero recalcar. Es decir, la ayuda humanitaria es un derecho de dos frentes. Es el derecho de la persona que necesita la ayuda y es el derecho de la organización que se la quiere dar. Eso está en el Código de Conducta de las organizaciones humanitarias que se firmó con la Cruz Roja y más de 100 organizaciones humanitarias a nivel mundial, que dice efectivamente eso, que la asistencia humanitaria es un derecho tanto del que la necesita como de las organizaciones que la quieren dar. Y por eso, al negársele esa ayuda, no solamente se está violando los derechos humanos de esas personas, sino también de las organizaciones que quieren proporcionar. Ahora te pregunto a usted directamente, ¿cree que las amenazas, los amedrentamientos, los allanamientos van a seguir aumentando? Sí, bueno, lamentablemente quisiera decir que no, pero creo que estoy equivocado. ¿Y cómo se preparan ustedes como ONG ante todo este panorama? De la única manera que podemos hacerlo, que es denunciándolo, ¿no? Denunciándolo y actuando en un conjunto, como un conjunto uniforme. En ese sentido, las organizaciones tienen muy diversos pensamientos, muy diferentes maneras de ver la vida, pero a la hora de ver a una persona perseguida, a la hora de ver a una persona torturada, a la hora de ver a una persona que está siendo abusada de sus derechos humanos, las organizaciones respondemos siempre de la misma manera. Y en este caso es denunciándolo, haciendo ver cómo este gobierno tiene un doble discurso que dice que respeta los derechos humanos, pero al mismo tiempo lo que hace es multiplicar las maneras y las manifestaciones de la persecución. Entonces, por eso decía lo de Tarek William Saab, o sea, se quiere hacer ver que el FAES ahora se ha reformado, falsamente además, pero ahora llegaste a un nivel todavía peor, que es perseguir a los que están dando alimentos y medicinas a los más necesitados. Entonces creo que ya cuando quieres hacer una cosa, pero en realidad lo que haces es hundirte más en tus propias contradicciones, pues ahí lo que nos queda es levantar la voz y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, abogado Daniels, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Desencadenados. Y aquí les recuerdo que tienen un espacio donde siempre tendremos las puertas abiertas para ustedes y para las víctimas y todo lo que conlleva a la vulneración de derechos humanos en Venezuela por parte del Estado. Y muchísimas gracias porque para nosotros estos espacios son fundamentales porque hay que evitar que normalicemos las violaciones a derechos humanos, que formen parte más del paisaje o que la crisis venezolana se convierta en crónica, porque a partir de ese momento la comunidad internacional no va a poner a Venezuela en el foco y es lo que, digamos, ha impedido que el gobierno se exceda más de lo que ya se ha excedido. O sea, imagínense qué ocurriera en este país si el gobierno supiera que la comunidad internacional ignora lo que pasa aquí. Amigos de Punto de Corte, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa Desencadenados. Les recuerdo, si desean ampliar la información, pueden ingresar a nuestro portal a través de www.pdctv.info.